Muy buenas noches, oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. ¿Cómo están ustedes? Esto es Un Café con JJ por Ecuador TV, el programa número 100 de este ciclo. Hoy nos acompaña el abogado Joan Paul Egret, especialista en Derecho Procesal Penal y Constitucional, también especialista superior en Contratación Pública y Modernización del Estado, en Comercio Exterior, socio de Egret y Compañía Asociados, y un referente de información de este tipo de temas. Por eso vamos a hablar de cuáles son las reformas, los cambios que necesita la Administración de Justicia. Gracias, Joan, gracias, muy amable. Comencemos por un aspecto que ha empezado a tratarse ya a nivel de la Asamblea. ¿Cree Joan Paul Egret que los jóvenes de 14, 15 años no deberían tener acceso a Internet como una forma de protegerlos de la influencia que la hay y muy fuerte del crimen organizado a través de las redes sociales? Bueno, Jimmy, buenas noches, gracias por la invitación y felicidades por el programa número 100. Es para mí un honor estar en un programa tan emblemático. A ver, yo considero que las reformas que se deben discutir en la Asamblea deben siempre tratar de apartarse de lo que se conoce como el populismo penal. ¿Es populismo penal? Me parece que sí, Ya. Porque obviamente si se trata de implementar una reforma que en la práctica va a ser casi imposible de cumplir, entonces estamos hablando de una norma que tiene más bien un trasfondo de orden político, pero Ya. que poco o nada va a servir para combatir la delincuencia, ¿no? Entonces, si la reforma apunta a que los menores de edad tengan un control sobre el acceso que tienen a Internet, es algo que no se va a lograr poder cumplir. aplicar. Es decir, el Estado no lo puede hacer, las entidades públicas que manejan el asunto de telecomunicaciones no lo van a poder ejercer adecuadamente y entonces terminamos teniendo una vez más normas que poco o nada apoyan al combate contra la delincuencia. Claro. ¿Y qué se hace pues con los jóvenes para que no tengan esa influencia nociva? Porque también la hay positiva, ¿no? Por ejemplo, para sus estudios, muchos jóvenes utilizan esa herramienta que es útil cuando hacen buen uso de la herramienta. Pero ahora, por ejemplo, en redes como TikTok, como Instagram probablemente, el crimen organizado hasta recluta jóvenes y lanza mensajes subliminales, canciones, símbolos, etc. ¿Eso cómo se puede controlar? A ver, yo considero que hoy en día el fenómeno del narcotráfico ha tratado de captar a los menores adultos precisamente porque entienden que en muchas de las legislaciones siguen siendo inimputables. Ya. Por ese motivo hay cambios a nivel de la región que efectivamente procuran que los menores adultos, es decir, los menores de 15, 16 años hasta antes de la mayoría de edad, antes de los 18, finalmente respondan ante la justicia y ante la ley como que fueran adultos. Y eso me parece importante, porque si bien es un deber del Estado el darle educación, proteger al menor, capacitarlo, alejarlo de los vicios, darle oportunidades, no es menos cierto que si un menor adulto es capaz de coger un arma de fuego para quitarle la vida a otro ciudadano, debe responder ante la justicia. Yo en ese punto estoy absolutamente de acuerdo con una reforma que les permita a los menores enfrentar a la justicia por los actos que cometen como adultos. Claro, desde los 14 años, ¿no? Me parece que sí, creo que es una edad adecuada, es decir, hay que tener claro que un menor de edad a los 14 años, si bien no ha llegado sin duda a la madurez de su vida, pero creo que si cometen actos tan aberrantes como el sicariato, sobre todo, como participar activamente en el tráfico de estupefacientes, entonces sí debe responder ante los tribunales y juzgados penales de este país como que fuera un adulto y, por supuesto, someterse a una pena que además, en ese caso en particular, sí sea ejemplificadora para evitar que más menores formen parte de estas organizaciones delictivas. Ahora aparecerán quienes dicen velar por los derechos humanos y hablarán también de este llamado populismo judicial, que esa no es la solución, que hay que educar a los jóvenes, que es un tema que nace desde el hogar, etcétera, etcétera.
¿qué les responde el abogado Joan Paul Legret a ellos? Mire, Jimmy, yo creo que ante grandes males, grandes soluciones. Y en este caso, el Ecuador está afrontando una guerra campal contra el narcotráfico. Yo considero que el gobierno está haciendo esfuerzos importantes y creo que la asamblea actual está haciendo esfuerzos importantes para reformar varios cuerpos normativos y así lograr ser más eficaces en esa guerra. Es decir, creo que si el gobierno nacional, el presidente de la República, es la persona que ha tomado esta bandera de lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado, debemos nosotros sí tratar de apoyar estas iniciativas. En esa medida, más allá de las críticas de varias personas sobre la violación de derechos humanos, yo creo que hay que recordarles que los ciudadanos que son objeto del sicariato, que los ciudadanos que en las calles están siendo objeto de un bombardeo del microtráfico, del narcotráfico, son sobre esos derechos humanos sobre los cuales el Estado debe preocuparse primero. Además, que si una persona, por menor de edad que sea, le quita la vida a otro ciudadano, esa persona tiene no solamente que someterse a la justicia, sino que además sus derechos humanos deben ser restringidos como todos los PPLs en este país. Bueno, en determinados estados de los Estados Unidos, por ejemplo, se aplica efectivamente estas sanciones severas a los menores de edad. Lo mismo está pasando, está por pasar en Argentina, ¿no? En Ecuador deberíamos ya empezar a... Porque este es el país en este momento que se ha convertido, y lo han dicho expertos, desgraciadamente no solo en un foco de violencia, sino en una especie de bodega de los carteles de la droga. Entonces, acá el asunto merece un tratamiento diferente. Mire, el narcotráfico es un delito que atenta contra la salud pública. Obviamente intervienen menores de edad aduciendo que tienen esta condición de inimputabilidad. Y si a eso nosotros le sumamos el hecho de que los menores están cometiendo el delito más atroz que puede existir, que es quitarle la vida a otro ciudadano, no hay duda alguna que las reformas que impulsa el gobierno son positivas y que deben apuntar a que estos menores de edad finalmente sean recluidos y paguen pena. No hay otra opción. Ese es el momento, si se quiere, histórico que está viviendo el país, y creo yo que el gobierno y la asamblea caminan precisamente a esas soluciones importantes que requiere el Ecuador. Ya, ahora, ¿y cuáles son esos cambios que deben aplicarse en la administración de justicia del país? Nos quejamos siempre, pero tenemos a veces, creo yo, dificultades en los medios y en gremios profesionales también en apuntar a soluciones. Somos grandes diagnosticadores. Pero, ¿qué debe pasar para que la gente comience a recuperar otra vez la confianza que algún día tuvo en la administración de justicia? Mire, el narcotráfico y el crimen organizado han demostrado que nuestro sistema judicial es sumamente permeable. Es decir, somos básicamente fácilmente objeto de corrupción, de corruptelas que se enquistan en el sistema de justicia, que se enquistan en el sistema inclusive administrativo, que está a cargo del recurso humano y de los concursos de jueces y fiscales en este país. Por tanto, creo yo que el principal objetivo del gobierno y del Estado debe ser, para que se recupere la confianza, fortalecer la administración de justicia con reformas importantes, es decir, con un concurso de méritos y oposición de fiscales y jueces que permitan que los mejores, los conocedores del derecho, pero además personas con una trayectoria ética y moral intachable, sean quienes están a cargo de la administración de justicia. Eso es indispensable, porque es ahí el talón de Aquiles precisamente de cómo se maneja la justicia en el Ecuador. Las personas que llegan no son capaces, no están preparadas académicamente, peor aún moralmente. Y entonces tenemos barbaridades de fallos y tenemos barbaridades de jueces que al final de cuentas entra un delincuente y sale a los 2 días. Claro. Hay mega operativos de la Policía Nacional y los jueces estiman que no es necesario la medida cautelar de prisión preventiva cuando les encuentran con toneladas de droga. ¿Y cómo se clausura esa puerta giratoria que le hemos llamado nosotros? Bueno, yo creo que el control sobre las actuaciones de jueces y fiscales debe estar a cargo de un Consejo de la Judicatura transparente, independiente, un Consejo de la Judicatura fortalecido con medios tecnológicos que inclusive nos permita tener claridad pública, diaria, sobre el patrimonio que tienen los jueces y fiscales en este país. Medios tecnológicos, estoy de acuerdo, pero el problema está en que esta parte de la tecnología sí que está como lejos de la función judicial, donde todavía hay jueces fiscales que les tienen que pedir a los abogados una resma de papel, porque ni papel tienen. Sí. ¿Es verdad o no es verdad, abogado? Es verdad, pero creo yo
que en este momento, más allá de todos los esfuerzos que se están haciendo, creo que el gobierno debería apuntalar al sistema de justicia, darle las herramientas tecnológicas, infraestructura, capacitación a los jueces. Es decir, a todos como sociedad nos conviene realmente que nuestros jueces sean de un altísimo nivel. Es decir, que los jueces en este país se vuelvan referentes de lo que debería ser un ciudadano. ¿Y cómo se blinda a los jueces de la injerencia? Porque ha permeado en todas partes el crimen organizado. Coincido 100%, Joan Paul, para que esa amenaza permanente que tienen los jueces, los fiscales, sea parte ya de la historia, porque hay jueces fiscales que reciben el día que van a tomar alguna determinación una foto de los hijos, del carro, de donde vive, de donde estudia, de la familia entera. Mire, solamente de dos maneras, Jimmy. La primera es que los jueces y fiscales en este país tengan la posibilidad de sentirse seguros al momento de denunciar las presiones que tienen de agentes externos a su función. Es decir, si uno como funcionario público sabe que ante la mínima denuncia en contra de la seguridad de ese funcionario y de su familia, el Estado va a actuar, entonces el funcionario tiene la certeza y la seguridad de ir y denunciar. Y dos, que la manera en la cual el Estado reaccione sea rápida, oportuna y que en esos casos en particular realmente le brinde una seguridad física al funcionario que está siendo sometido a estas amenazas y a sus familiares. Hay jueces y fiscales que sí deberían ser cuidados por el Estado, ¿verdad? Por la sensibilidad de los casos que manejan. Sí, es decir, la materia penal es delicada en todos los ámbitos, pero creo que hay cierto tipo de delitos en este país hoy en día que merecen especial atención. Los fiscales y jueces que deciden sobre asuntos de narcotráfico, delincuencia organizada, deberían tener actualmente un acompañamiento permanente de los entes de seguridad pública del Estado, precisamente para evitar, y como usted bien señala, Jimmy, dar la vuelta a la página de lo que ha sido una ola de amenazas, de presiones y básicamente de acciones que apuntan a que el crimen quede impune en este país. Hay que reconocer que hay muchos jueces y fiscales que son permanentemente presionados y actúan a veces por miedo. Y eso es lo que no garantiza pues una administración transparente de la justicia. Vamos a hacer una pausa y regresaremos con dos casos que son de particular interés nacional. El caso del ex asambleísta Santiago Díaz y el caso AAA, en los cuales pues el abogado Joan Paul Egret tiene importantes puntualizaciones. No se vaya, que regresamos en 2 minutos. Y continuamos con el abogado Joan Paul Egret. Él es especialista en Derecho Procesal, Penal y Constitucional, también especialista superior en Contratación Pública y Modernización del Estado, especialista en Comercio Exterior, socio de Egret Abogados. Estamos ya en una segunda parte y vamos a abordar dos temas muy puntuales. El primero, el caso de la niña abusada de cuya familia usted es abogado, y el acusado es el ex asambleísta Santiago Díaz. De este tema como que el volumen ha bajado bastante y ha puesto un poco encima la atención la supuesta entrega de dinero o movimiento de dinero del ex asambleísta Díaz de Venezuela al Ecuador para una supuesta campaña también de la RC5. ¿Qué ha pasado con el caso de la niña abusada? A ver, nosotros estamos próximos a tener la audiencia de juicio en el mes de abril, mediante la cual se va a determinar la culpabilidad o inocencia de Santiago Díaz, que por supuesto yo sostengo es culpable del delito de violación de una menor de edad. Yo soy yo soy el abogado del padre de la menor, que fue quien presentó la denuncia y es acusador particular en esta causa. Y obviamente yo le puedo asegurar a usted, Jimmy, y a la ciudadanía en general que estoy convencido que en este proceso se hará justicia y que Santiago Díaz terminará siendo condenado y sentenciado a la pena máxima, más todos los agravantes por haber conocido tiempo atrás a la menor y por tratarse de una menor de edad. Las pruebas apuntan a aquello. Y obviamente
seguramente escuchado yo en los medios de comunicación que de una u otra forma pues han tratado de atar esta colaboración que Díaz ha dado, ¿no es cierto? A ese caso. Sí. Y que se beneficiaría en ese caso. Y eso no es cierto, Jimmy, eso no es cierto. Si el señor Santiago Díaz, preso actualmente con una medida cautelar de prisión preventiva, ha colaborado con la Fiscalía o con la Justicia en una investigación por la receptación de dineros para las campañas de la Revolución Ciudadana desde Venezuela, el beneficio que él pudiese tener es en esa propia investigación. Caso, no en el de la niña. No en el caso de la menor de edad. Es decir, este caso se ha manejado de una manera absolutamente independiente. El abogado del denunciante soy yo, del padre de la menor. Y en esa medida, nuestro único interés y objetivo, Jimmy, para que la ciudadanía lo sepa, es que este hombre, dentro de los siguientes 60 días, termine siendo condenado a la máxima pena por el delito de violación. ¿Cuál es la pena? Bueno, él se enfrenta básicamente a una pena de máximo 20 años con las agravantes del caso, porque repito, dentro de los elementos investigativos se ha logrado determinar con claridad que él conocía tiempo atrás a la menor, a la niña, ¿no? Totalmente. De hecho, abusando precisamente de ese conocimiento, de esa cercanía que había con la menor y con su madre, que dicho sea de paso, trabajaba muy cercano a la Revolución Ciudadana, pues cometió este atroz crimen que es el de violación. Y obviamente nosotros buscaremos que este hombre sea sentenciado. No hay manera alguna que él, producto de colaboración en otros casos, se beneficie o salga impune de este delito. Eso no va a pasar. Este no es un caso de persecución política, según en lo absoluto, visión. Jimmy. En lo absoluto. Este es un caso en el cual estoy seguro que lo que se busca y se pretende por al menos nuestro lado, en representación del padre de la niña, es que se haga justicia y que un hecho así no quede impune, sobre todo contra alguien que en su momento ostentaba gran poder dentro de la Revolución Ciudadana, un hombre que para todos es conocido, manejaba los recursos, los temas logísticos, un hombre muy cercano a la cúpula de la Revolución Ciudadana. Supongo yo que debe conocer y saber mucho, y ojalá que todas aquellas cosas que conozca y que sabe y que son irregulares las cuente a la Fiscalía. Creo que esa es su obligación como ciudadano. Pero en el caso de violación, este hombre será sentenciado. Ya, ahora, usted, pasando a otro tema, usted es abogado de uno de los ciudadanos implicados en el caso AAA. Usted es abogado de uno de ellos. A todos se los debe analizar con un mismo prisma, al alcalde, a sus hermanos y a todos los otros, creo que son 8, 7. ¿A todos se los debe analizar por igual o hay diferencias? A ver, mire, yo pienso que hoy en día, ¿no es verdad?, estamos conociendo en detalle muchas de las actividades del principal involucrado, no solamente en el caso AAA, sino ahora en el caso Goleada, y ahora en un nuevo caso que acaba de salir, ¿no es cierto?, de falsificación de documentos. Sí. Entonces, cuando uno va entendiendo el proceder de un ciudadano en particular, en este caso el señor Álvarez, uno comprende que ese hombre, por sus acciones o sus omisiones, puede ir inclusive arrastrando a inocentes. Es decir, con él, con sus actuaciones, con sus empresas, efectivamente habrá culpables de inocentes que son partes de las investigaciones. Ya. Y obviamente... Su cliente es uno de los 11 investigados. Por supuesto. Ya. Y en el caso AAA, yo estoy convencido de que mi cliente, que es un empresario privado, ¿no es verdad?, no ha cometido delito alguno. Pero claro, todos aquellos que en su momento tuvieron algún tipo de relación comercial con Aquiles Álvarez o sus empresas, terminan siendo vinculados en estas investigaciones. Habrá el momento procesal dentro de la audiencia de juicio para que entonces se haga una clara diferenciación. Quienes son culpables, que finalmente sean sentenciados, pero quienes son inocentes, debería ratificarse su estado de inocencia mediante sentencia. ¿Usted cree que este es un caso que tiene un matiz político? ¿El caso AAA? Bueno, yo creo que no. Creo que la Fiscalía lo llevó técnicamente en su momento, pero por supuesto, respecto a las personas que no tienen una responsabilidad ahí, deben ser declaradas inocentes. Si hay otros que han cometido algún tipo de acto en perjuicio del patrimonio público y del patrimonio del Estado, con la venta de combustible, de pronto evadiendo el pago de los impuestos o el pago real del combustible, son otras las personas que deben responder. Pero entonces su cliente que no firmó nada, le falsificaron la firma.
No, en el caso de mi cliente, no es verdad que es dueño de una estación de servicio en su momento. Él terminó siendo vinculado en el caso AAA por haber tenido un contrato de distribución de combustible con Copedesa, que es la empresa de los Álvarez. Entonces, a eso me refiero cuando noto que la familia Álvarez, y en especial el señor Aquiles Álvarez, de una u otra manera terminan arrastrando a inocentes y culpables tras de ellos, ¿no es verdad?, por los actos que ellos han cometido. Porque usted mencionó algo respecto de un documento presuntamente falsificado, entiendo que es el que es producto de la investigación de Altavoz. Exactamente cuál es la supuesta irregularidad que hay con ese documento. Era algo respecto de la edad de él, ¿verdad? Sí, mire, de lo que se ha visto en los medios de comunicación, se entiende o se infiere que hay un documento que supuestamente habría sido emitido por la función judicial del Ecuador tendiente a corregir la edad del señor Aquiles Álvarez y que ese documento habría sido utilizado con dos fines. El primero, para que pueda ser vicepresidente, me parece a mí, en Barcelona Sporting Club. Y dos, se entiende, y eso es lo que se conoce hasta el momento, que ese documento también habría sido ingresado y registrado en el municipio de Guayaquil. Entonces, cuando usted tiene... Y en el CNE, entonces, antes. Se entiende que en varias dependencias. Suponemos eso, pero ahí lo importante es entonces encontrar, tipificar claramente de qué delito estamos hablando. Y entonces usted va a tener dos delitos clarísimos. ¿Cuáles son? La falsificación de un documento público y el uso doloso de ese documento público. Es decir, ese documento no es auténtico. No es auténtico, es decir, ya ha salido a los medios de comunicación el supuesto juez que habría firmado el documento y ha dicho, señores, aunque mi nombre aparece ahí, yo dejé de ser juez dos años antes de que ese documento aparezca. Y la persona que firma ahí como secretaria de juzgado ya no era secretaria de juzgado. Y adicionalmente a eso, usted, Jimmy, leyendo el documento sin ser perito, pero usted encuentra que los sellos puestos en el documento no se adecuan a la realidad. Son de juzgados que ya no existían. Que ya no existían, porque supuestamente este documento nace de una unidad judicial penal, pero tiene sellos de un juzgado penal. El número del proceso que aparece ahí no existe. Entonces, es una falsificación burda, baja, elemental de un documento público. Y a mi criterio particular, y yo que me dedico al área penal, es evidente que estamos hablando de que se ha usado dolosamente, es decir, para beneficiarse de una manera particular, individual, un documento falso. Claro, eso entiendo que tiene penas de hasta 7 años, ¿verdad? Sí, sí, pero más allá de la pena, yo creo que lo que la Fiscalía va a procurar hacer, y debería hacer, por supuesto, porque es de conocimiento público, es más bien una investigación prolija, rápida, con la finalidad, sobre todo, de evitar que luego se pudiesen alegar prescripciones y demás de una acción penal, porque es obvio que este documento ha sido utilizado años atrás, ¿no? Ya, y esto de que supongamos que fuera así, que con ese documento inscribió su candidatura, con ese documento asumió la alcaldía, ¿invalida las actuaciones del alcalde? Considero que no, porque las terceras personas, ¿no es verdad?, que hayan sido objeto de alguna decisión del señor Álvarez en la alcaldía de Guayaquil son terceros que siempre actuaron de buena fe. De buena fe, ¿no? Por tanto, cualquier documento o cualquier uso de este documento para que el señor Álvarez finalmente actúe como alcalde de Guayaquil no va a perjudicar a terceros que siempre actuaron de buena fe. Al único que podría perjudicarle de demostrarse, en este caso hipotético que estamos hablando, del uso del documento para beneficiarse mediante su actuación en la alcaldía de Guayaquil o en Barcelona Sporting Club, es a la propia persona que lo utilizó, no a terceros. Claro, o sea, usted también entiendo que considera que es más rápido encontrar un camino para una sanción por esta falsificación que por el propio caso AAA. Vea, lo que pasa ahora es que ahora la audiencia va a ser como de 15 o 20 días, ¿no? Sí, son 3 semanas que se han fijado de audiencia. Pero es que, mire, Jimmy, la falsificación del documento es tan burda, ¿ya?, que cualquier peritaje que se haga va a demostrar que el documento es falso. El uso del documento, ¿no es verdad?, solamente le atañe a quien supuestamente le beneficiaría. Y hablo así supuestamente porque hay que cuidar siempre el principio de inocencia de todo ciudadano en este país. Totalmente de acuerdo. Hasta que no exista una sentencia en firme, ¿no? Pero
al único que le podría haber beneficiado, que indican que ya está pues ese documento utilizado en Barcelona Sporting Club, que estaría supuestamente en los registros del municipio, es al propio señor Álvarez. Entonces, no hay mucho a dónde ir. Si esta hipótesis que ha salido en los medios de comunicación se verifica y se demuestra por parte de la Fiscalía General del Estado, entonces obviamente habrá un caso sólido de la falsificación y del uso doloso del documento. Entonces, en el caso AAA, regresando, usted lo que va a alegar o lo que está alegando es que a su cliente lo llevaron al tema por el cual se lo investiga, que bueno, tuvo responsabilidad. A ver, lo que pasa es que el caso AAA, ¿no es cierto? Tenemos 45 segundos. Muy rápido. Lo que pasa es que el caso AAA de lo que trata, básicamente, ¿no es verdad?, es de la distribución ilegal de combustible porque subsidiado, ¿no es verdad? Pero en esa relación o en ese delito no tienen nada que ver finalmente las gasolineras, porque ellos no conocían, no sabían la trama que pudo haber estado eventualmente atrás de los actos de Copedesa o del señor Álvarez. Ellos compraban formalmente con un contrato comercial entre privados y vendían al consumidor final, como sucede todos los días en este país. Muchas gracias al abogado Joan Paul Egret por habernos acompañado en el programa número 100. Muy amable, Joan. Gracias a ustedes, amigos oyentes, televidentes, internautas. Mañana regresamos a las 10 de la noche con otro programa de Un Café con JJ por Ecuador TV. No te levantes.